Creo que es imposible cometer un delito sin dejar tu propio ADN en la escena del crimen. Gracias al escaneo 3D de la escena del crimen, tenemos una copia virtual. La clave es que en solo 10 o 12 minutos se generan modelos muy detallados, algo que antes no existía. Criminalística 3.0. Cada vez más cerca del culpable con métodos forenses de última generación. Así se resuelve la mayoría de los asesinatos en Alemania, desde las huellas dactilares hace más de 100 años hasta la tecnología de hoy. Un departamento en Wiesbaden, en el suroeste de Alemania, enero de 2024. Los peritos de la Oficina de lo Criminal están en el lugar. Víctimas, rastros de sangre y pruebas. Lo que no se documente ahora se pierde para siempre. En la habitación se encontró un cadáver boca abajo sobre la cama. A primera vista parece que fue estrangulado. Esto, por supuesto, debe ser confirmado por la medicina forense. Se hallaron rastros de sangre en el piso junto a la cama. Desde mi punto de vista, se trata de un crimen violento. El cadáver es un maniquí en una sala de la Oficina de lo Criminal. Un escenario de entrenamiento para futuros agentes y técnicos. En situaciones reales, Nora Hepp y su equipo suelen ser los primeros en llegar. Lo ideal es que lleguemos antes de que intervenga el equipo de pruebas, para que la escena esté lo más intacta posible y podamos documentar su estado original. Y la mayoría de las veces los cadáveres aún están allí. Además de la cámara digital, ahora se usa también un escáner láser 3D que mide decenas de millones de puntos por segundo, rápido y preciso. Facilita la orientación espacial. A partir de las fotos y del escáner 3D, se crea entonces una escena del crimen digital. Todos los datos pueden fusionarse. Cada programa genera su propia nube de puntos 3D, que luego se combinan para obtener el mejor resultado. El mejor resultado para una representación espacial fiel de la escena del crimen, porque una vez contaminada, despejada o liberada, solo quedan los datos como los testigos más fiables, silenciosos y pacientes. El escaneo láser es una herramienta clave en la investigación de delitos. La ventaja del escaneo láser es que permite recorrer la escena del crimen en cualquier momento. Muchos implicados en un caso no estuvieron o no pueden acudir a la escena del crimen y así tienen la posibilidad de verla más adelante. Los datos reproducen la escena del crimen con total fidelidad. Así, investigadores, forenses y jueces pueden recorrerla visualmente, casi como si hubieran estado allí justo después. Con la tecnología 3D podemos, por ejemplo, verificar testimonios. Podemos colocarnos en distintas posiciones y comprobar, ¿pudo realmente el testigo ver lo que declaró? O, en el caso de la trayectoria de un disparo, ¿coincide con la posición del tirador? La escena del crimen se vuelve interactiva, con espacios virtuales completos, las llamadas áreas de realidad virtual, en las que los investigadores pueden moverse por los escenarios del delito, incluso años después. Algunas oficinas de lo criminal en Alemania llevan tiempo utilizando estas áreas de realidad virtual. A estos espacios de realidad virtual pueden acceder varias personas a la vez con gafas de realidad virtual y guantes o controladores de seguimiento. Y así pueden volver juntos virtualmente a la escena del crimen. En escenas al aire libre, ella y su equipo emplean drones con escáneres 3D. Así pueden registrar calles o parques a gran escala, conservando su estado tal como estaba en el momento del delito. Nora Hepp realiza casi 100 intervenciones al año. Nos llaman sobre todo para escenas del crimen complejas. Por ejemplo, una vez tuvimos una escena muy sangrienta en la que un compañero se pasó 4 horas seguidas solo tomando fotos del cadáver y de los rastros de sangre, y mientras tanto yo escaneé toda la escena del crimen. Láser y realidad virtual para las investigaciones. Tecnología de punta para la policía criminal que permite seguir el rastro de los delincuentes con precisión y constancia. Pero ¿cuánto tiempo lleva muerta una persona?
¿Y el lugar del hallazgo es también el del crimen? La descomposición comienza a los pocos minutos y atrae insectos, como en un caso en el suroeste de Alemania que plantea un reto a los entomólogos forenses. En esos matorrales, junto a un camino rural a las afueras, entre una cantera y campos de espárragos, unos paseantes hacen un macabro descubrimiento en la primavera de 2023. El hombre que estaba metido en varias bolsas de plástico había sido víctima de un homicidio y era importante averiguar cuánto tiempo llevaba muerto. Un hombre de edad avanzada, fallecido hace ya varios días. Llama la atención que las bolsas de basura estuvieran muy cerca del camino, claramente visibles desde la carretera, por lo que desde el principio surgió la pregunta, ¿cuánto tiempo pueden permanecer allí sin ser descubiertas unas bolsas con un cadáver dentro? Un caso inusual que traerá consigo muchas más incongruencias. Lo inusual de este caso fue, por un lado, que el cuerpo estaba desmembrado, es decir, no estaba completo y sus partes estaban empaquetadas en una bolsa de plástico. Además, presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que complicó la investigación, y estaba infestado de insectos, un factor importante para determinar con mayor precisión la hora de la muerte, que desde el principio era muy incierta. Solo si se determina la hora de la muerte con la mayor precisión posible, se podrá reconstruir lo que pasó. En este caso, determinar la hora de la muerte era especialmente importante, ya que era fundamental para la investigación saber si murió poco después de su desaparición o si siguió con vida durante un tiempo antes de ser finalmente asesinado y descuartizado. La naturaleza puede aportar una pista clave. Durante la autopsia del cadáver, los entomólogos de la medicina legal de Frankfurt recogen larvas de mosca y gusanos. Para los expertos, son testigos silenciosos de los delitos. Lo llamativo fue que, al parecer, como pudimos determinar durante la investigación, no había permanecido todo el tiempo en el lugar donde fue hallado, sino que había sido trasladado. Es decir, que hubo distintos lugares de depósito previos. Los entomólogos vuelven al lugar del hallazgo y vuelven a encontrar larvas de mosca al otro lado del sendero de tierra. Y nos dimos cuenta de que en las muestras que recogimos posteriormente del suelo, había las mismas moscas que habíamos recogido en la autopsia. Además, en cuanto al tamaño, eran muy parecidas a las de la autopsia, lo cual es un fuerte indicio de que proceden de la misma población y, por lo tanto, también se encontraron en el cadáver. Los dos forenses de Frankfurt gozan de gran prestigio en su especialidad a nivel nacional y también están bien posicionados en Europa. Primero intentamos reconstruir las condiciones de temperatura en las que se desarrollaron los insectos dentro de esas bolsas de plástico. La temperatura es un factor clave en su desarrollo. A diferencia de nosotros, son de sangre fría, por lo que su crecimiento depende de ella. Esto fue determinante, ya que la situación de hallazgo en bolsas de plástico era especial. También es algo inusual. El autor había esparcido detergente en polvo sobre los restos del cadáver para borrar sus huellas. Por eso, los entomólogos tienen que averiguar cómo afecta eso a las larvas de mosca. Criamos a los animales con carne contaminada con detergente en polvo para asegurarnos de que los datos de crecimiento que usamos habitualmente para determinar el momento de la muerte, los de los insectos, no se vean alterados, ya que los insectos, las larvas de mosca, también se alimentaron de detergente en polvo. ¿Influye entonces el detergente en un cadáver a la hora de que las moscas se posen en él? Realizan pruebas de laboratorio y exponen un cadáver de cerdo en condiciones ambientales similares. El experimento también es nuevo para ellos. En realidad comprobamos que los insectos crecen algo más lentamente cuando comen la carne molida contaminada con detergente en polvo. Es decir, si hubo un efecto detectable. Por otro lado, el experimento de campo con el cerdo mostró que espolvorear detergente en polvo no impide que los insectos colonicen el cadáver. Sus experimentos arrojan un resultado claro. Los insectos indicaban que la persona murió poco después de ser vista con vida por última vez y que su cuerpo fue colonizado de inmediato por insectos. Así, estos animales han aportado información valiosa. La ciencia sigue avanzando y en el futuro, incluso los restos que dejan los insectos al transformarse en adultos podrán proporcionar información valiosa tras la metamorfosis.
Los llamados puparios es donde tiene lugar la transformación de larva a mosca. Actualmente estamos trabajando en descifrar ese código químico y, en última instancia, en poder cuantificar el proceso de envejecimiento y degradación de estos puparios vacíos. Esto significa que en los próximos años podremos determinar, gracias a estos análisis, tiempos de muerte más lejanos en el pasado, meses e incluso años. Todas estas pistas conducen al externo de la víctima. Así los animales ayudaron a esclarecer la autoría del crimen, las moscas y sus larvas, pero también los complejos experimentos de los entomólogos. Los insectos fueron la única herramienta que, al final, ayudó a responder esta pregunta, y con bastante precisión. El presunto autor fue condenado a 10 años de cárcel. ¿Murió realmente una persona como resultado de un acto violento? ¿Quién es el autor? ¿Qué ocurrió? Para responder a estas preguntas, el Instituto de Medicina Forense de Frankfurt utiliza un procedimiento especialmente desarrollado, el escáner post-mortem, alta tecnología al servicio de la víctima. Una persona fue víctima de un brutal crimen violento. Su cuerpo se encuentra en el Instituto de Medicina Forense. Los investigadores tratan de averiguar si fue golpeado hasta la muerte, cómo ocurrió y, sobre todo, con qué objeto. El principal reto fue que nos enfrentábamos a una superposición de distintos tipos de lesiones, traumatismos contusos, lesiones por objetos cortantes y efectos térmicos, diferenciar cada uno de ellos, presentarlos de forma clara y comprensible para el tribunal, fue, en mi opinión, el mayor desafío en este caso. Por ello utilizan un nuevo método desarrollado por ellos mismos, un escáner tridimensional de alta resolución del cuerpo. Para ello toman entre 400 y 600 fotografías en 10 minutos. Todo es muy rápido, ya que las primeras horas tras un homicidio son especialmente cruciales para la investigación. Lo especial es que obtenemos modelos muy detallados con un tiempo de trabajo relativamente bajo, tan bajo que podemos mantener el flujo normal en la sala de autopsias y generar las imágenes en solo 10 o 12 minutos, a partir de las cuales se crean estos modelos, algo que antes no existía. La Clínica Universitaria de Frankfurt desarrolló este método junto con la Unidad de la Escena del Crimen en Wiesbaden y la Universidad de Maguncia. Son expertos en medición, sobre todo aplicada a geografía y paisajes, aunque ahora también intervienen en accidentes de tráfico o explosiones de cajeros. Una sala de autopsias reúne muchas condiciones poco favorables para la fotogrametría, sobre todo la iluminación, pero también la mesa de autopsias, cuya superficie suele provocar reflejos que pueden afectar negativamente a los resultados. 2 flashes, marcas en la mesa de autopsia. Más tarde, un programa analiza las imágenes y calcula las superposiciones entre ellas. Así pueden ver a la persona desde todos los ángulos y medir las lesiones con precisión milimétrica. Las mayores dificultades se centraron en generar una textura satisfactoria. Tuvimos que lidiar repetidamente con artefactos, lo que nos obligó a ajustar el flujo de trabajo una y otra vez. En particular, los problemas principales fueron las zonas borrosas y las franjas en la textura. La víctima es enterrada poco después de la autopsia. Especialmente en las cremaciones, todas las huellas no aseguradas se destruyen. Semanas más tarde, la policía encuentra en el oeste de Alemania un tubo en el coche de un sospechoso. ¿La posible arma del crimen? Entonces, ¿se trata de un bate de béisbol, de una palanca o de otra barra metálica? Puede haber partes del arma del delito con formas específicas y cuando éstas impactan contra el cuerpo producen lesiones muy características. Sin embargo, no se trata de características individuales que demuestren, por ejemplo, que fue exactamente ese bate de béisbol el arma utilizada en este caso. Sin embargo, incluso años después,
pueden seguir analizando las huellas si aparecen nuevos indicios sobre el caso. Su método es especialmente innovador. En algunos casos observamos que en el cadáver había restos diminutos de plantas que no correspondían con el lugar del hallazgo. Por ejemplo, en una zona pantanosa encontramos fragmentos de una planta propia de suelos arenosos, lo que no encaja. Esto puede ser un indicio de que el cuerpo fue trasladado posteriormente a otro lugar, algo que ya nos ha ayudado en algún caso. En el caso del oeste de Alemania, Konstantin Lux y sus colegas también han podido establecer vínculos claros. En este caso, la ventaja fue contar con un modelo 3D del cadáver, incluidas las lesiones, y posteriormente con un modelo 3D de la posible arma. La unidad de la escena del crimen de Hesse la escaneó y la ajustó a tamaño real, lo que nos permitió comparar directamente el arma con las lesiones y comprobar si encajaban. Así pudimos determinar si el objeto en cuestión pudo haber intervenido en el delito o no. Ahora presentarán sus conclusiones ante el tribunal para esclarecer este homicidio. Todo autor de un delito violento deja, sin saberlo, rastros de ADN, microhuellas de nuestra piel o nuestro cabello. ¿Pero qué nos revelan? La unidad de genética forense de la Oficina de lo Criminal es única en Alemania, especialmente en la investigación de casos sin resolver. La huella genética de una persona, única e inconfundible. El análisis de ADN no se convirtió en parte habitual de la medicina forense hasta los años 90. En 1991, la cantidad de ADN necesaria para obtener una huella genética era del tamaño de una moneda de 5 marcos. Para poder analizarla, se requerían muestras de ese orden: sangre, semen o saliva. Hoy en día, para identificar a una persona, bastan unas pocas células de la piel encontradas en cualquier punto de la escena del crimen o en un objeto. El biólogo molecular Harald Schneider es uno de los expertos forenses en ADN más importantes de Alemania. Es un pionero en el análisis de escamas de piel. Hasta ahora ha ayudado a resolver unos 500 asesinatos y unos 4.000 delitos sexuales. No importa cuán cuidadosos sean los delincuentes, sus rastros de ADN son delatores silenciosos. Estas partículas son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista, pero contienen suficiente información como para que yo pueda identificarlas. Y eso, por supuesto, es un gran avance. Un ejemplo conocido es el caso de Walter Lübke. En 2019, el presidente del gobierno regional de Kassel fue abatido a tiros frente a su casa por un desconocido. La policía estuvo durante mucho tiempo sin pistas hasta que expertos descubrieron un detalle minúsculo. Entre otras cosas, pudimos aportar un indicio clave para la investigación. Analizamos la ropa de la víctima en busca de ADN ajeno y aprovechamos la capacidad que tenemos en Hesse de examinar numerosas partículas individuales de piel. Así logramos atribuir de forma inequívoca una única huella genética a una persona. Y así fue. Esa única pista terminó por delatar a Stefan E., con varios antecedentes penales. Una diminuta partícula de ADN en la ropa ensangrentada de Walter Lübke apuntó a su asesino, hasta entonces desconocido. No fue nada fácil. En algunos casos, analizamos más de 1,000 rastros en la ropa y, de hecho, solo encontramos un único rastro al final. Incluso encontramos una segunda huella que pudimos atribuir a esa persona, lo que luego nos llevó a una coincidencia en la base de datos. En Alemania, Schneider se ha hecho famoso sobre todo por la tasa de resolución de los llamados casos sin resolver, es decir, casos sin resolver de la época anterior al análisis de ADN. Ya han podido resolver unos 30 casos antiguos de este tipo en toda Alemania y millones de pistas más siguen esperando en los depósitos de pruebas a nuevos análisis. El reto para nosotros es poder analizar las llamadas microhuellas en casos antiguos o cold cases. Esta capacidad es bastante exclusiva en Hesse, lo que nos permite, en cierta medida, trabajar también para otros estados federados, y con muy buenos resultados, ya que podemos identificar a personas incluso muchos años después.
Hasta ahora, sin embargo, esto solo es posible si el perfil de ADN coincide con uno ya identificado o registrado en la base de datos. Pero, ¿qué ocurre si el autor no está fichado por la policía? Con el llamado análisis de ADN ampliado, Schneider podría incluso determinar el fenotipo, es decir, el aspecto físico del sospechoso. Desde el punto de vista técnico, podemos determinar el color de ojos, de cabello, el tono de piel, la edad o el origen biogeográfico de una persona, es decir, su procedencia genética. Por ejemplo, podemos distinguir si alguien proviene de Europa Occidental, del sudeste europeo o de Asia. Sin embargo, en Alemania, precisamente este origen biogeográfico no puede determinarse, es decir, ni el lugar de nacimiento ni la procedencia familiar. En cambio, sí está permitido analizar otras características. Así, los forenses carecen de una herramienta clave, el marcador de origen. En Europa sí está permitido determinar el origen biogeográfico de una muestra, es decir, saber aproximadamente de dónde procede una persona o cuál es su origen genético. En Alemania, en cambio, está prohibido, por motivos de protección de datos, lo que resulta comprensible. Sin embargo, desde el punto de vista forense supone una desventaja, ya que se trata de una información clave. Pero incluso con este método, los forenses solo lograrían una tasa de acierto de alrededor del 80% a la hora de identificar a un posible sospechoso. Eso sigue siendo demasiado impreciso. Es el problema, y los investigadores deben lidiar con ello. Por eso el método aún es limitado. Pero en 5 o 6 años, la tecnología habrá avanzado y permitirá obtener un perfil mucho más claro, un retrato genético. Criminalística del ADN 3.0. Cada vez resulta más difícil para los delincuentes pasar desapercibidos. La mayoría de los delitos dejan también huellas digitales, cámaras de vigilancia, videos de testigos y datos móviles. Pero ¿son relevantes, auténticos o manipulados? Este es el campo de los peritos informáticos, verdaderos detectives de datos. ¿Original o falso? El perito forense informático Martin Steinebach, del Instituto Fraunhofer de Darmstadt, analiza la autenticidad de fotos, audios y videos. Es una especie de detective de datos al servicio de la justicia. Y es que las huellas digitales son claves para la investigación. Analizamos pruebas que han surgido en el contexto de delitos muy graves, es decir, homicidio y asesinato. Lo ideal es disponer de grabaciones del crimen o de cámaras de vigilancia cuando hay dudas sobre la identidad de la persona en cuestión. En algunos casos, incluso existen videos de los propios homicidios. Los videos de la escena del crimen o de los alrededores, como los de las cámaras de vigilancia, deben estar claramente verificados para que tengan validez ante un tribunal. ¿Coinciden la hora y el lugar? ¿Podría ser ese el autor del delito o un testigo? La informática forense en los delitos es cada vez más importante. Tenemos una afirmación, por ejemplo, son zapatillas negras. Y ahora tenemos que ver, ¿se puede deducir eso realmente a partir del material? Es decir, ¿puedo realmente corroborar la declaración de uno de los participantes en el proceso con el material de vigilancia? Pero no solo se analizan imágenes y sonidos. Los detectives de datos del Instituto Fraunhofer también investigan huellas digitales de teléfonos inteligentes y computadoras. Y rastrean la red cuando la policía se queda sin pistas. El Instituto de Darmstadt es líder en este campo en Alemania. A menudo, se trata simplemente de hacer análisis forenses en los dispositivos para ver. Bueno, aquí tenemos un video que graba el asesinato. ¿Qué pasó después con él? ¿Acaso el autor se jactó de ello o lo difundió? Los programas sencillos para falsificar rostros son cada vez más populares y fáciles de encontrar en Internet. Distinguir entre imágenes reales y manipuladas resulta cada vez más difícil. Muchas son solo entretenimiento, otras pueden tener un fuerte impacto político. Vemos cómo se realizan los análisis forenses de datos multimedia, audio, video e imágenes. Algunos fakes se detectan a simple vista.
En otros casos, basta con saber en qué detalles fijarse, como en un juego de busca y encuentra. Uno de esos videos llenos de detalles es también uno de los videos más espectaculares que Steinebach analizó. Una reunión privada en una villa de Ibiza, grabada con cámaras ocultas en el llamado Escándalo de Ibiza de 2019. Hay cosas que simplemente no son manipulación técnica, sino que son solo indicadores. Políticos austriacos se reúnen con la supuesta sobrina de un oligarca ruso. Se habla de donaciones millonarias a cambio de influir en el control de medios independientes. ¿Es auténtico el video? Al analizar las grabaciones, vimos que en la villa original no había un interruptor en ese punto, pero en el video sí. Eso nos hizo pensar en una cámara falsa y nos permitió identificar incluso el modelo en un catálogo. Con esos datos, comprobamos si el video encajaba técnicamente con esa cámara. Es, en esencia, un trabajo de detective. Las imágenes de las cámaras ocultas son, pues, auténticas. Un escándalo que hizo caer a la coalición de gobierno en Austria. Pero los expertos forenses del Instituto Fraunhofer de Darmstadt no solo analizan, sino que también desarrollan sistemas inteligentes que lo hacen por sí solos, píxel a píxel. Hemos desarrollado una herramienta para detectar diferencias locales, utilizando técnicas de procesamiento de señales. Como en este video de Zelensky, las partes manipuladas de la imagen apenas se notan a simple vista. El deepfake de Zelensky, por ejemplo, lo analizamos a posteriori para entender cómo estaba construido, qué particularidades tiene, cómo se puede reconocer. Para ello se emplea una IA capaz de distinguir de forma autónoma entre material auténtico y manipulado. Desde falsificaciones simples hasta manipulaciones sofisticadas con inteligencia artificial. Para seguir el ritmo de estos trucos cada vez más nuevos, los expertos perfeccionan continuamente sus técnicas, como en este programa de deepfakes en tiempo real. Es probable que el rápido desarrollo de la IA haga que, en un futuro cercano, sea imposible distinguir a simple vista entre lo auténtico y lo falso. ¿En qué imágenes se puede confiar y en cuáles no? Las manipulaciones delictivas están aumentando de forma alarmante.